nos anima. Que bien, aquí voy a poner que sí estoy de acuerdo, porque si no me voy a otro lado. Y bueno, mencionaba que ante todo interacciones, incluyendo la misma interacción propia interna, la interacción consigo mismo y entre los valores en general. La confianza siembra un sentimiento de pertenencia, de seguridad, de certidumbre, de serenidad y de paz. Los valores principales para vivir, convivir, interactuar y esperar con expectativas reales que brindan la capacidad de creer y confiar en en lo demás, cuando el sentido de confianza nos permite percibirla. La confianza es un fenómeno que reside en el consciente y el inconsciente. Para esto reside sobre todo también, o no sobre todo, pero reside igualmente en lo espiritual del humano y nos pide utilizar todas las dimensiones humanas para tomar decisiones y actuar acorde a ello. Es un aspecto del amor que nos anima a ser lo que somos y a devenir a quien queramos convertirnos, haciendo lo que decidamos realizar y acorde a nuestra vocación individual, experimentando a la vez la fe y la esperanza implícitas en ella, que nos permiten movernos con su halo de la serenidad de estar en casa, que impulsa a dar pasos al frente y el camino hacia un propósito en la intención. Es un estado que manifiesta un ámbito físico, psicológico y espiritual creado por el amor para dar acogida y cuidado al amor. Esto lo decía Humberto Maturana, un biólogo y epistemólogo pensador. La confianza es fundamento del desarrollo y del progreso, particularmente de la prosperidad. Esto, con estas palabras, lo menciona René Freudenberg, quien está presente aquí, pero en una de sus conferencias así lo menciona. Y sobre todo aquí yo creo que sería bueno ver cuál es la etimología de la palabra prosperidad, que es prosperare, o sea, esperar que algo suceda en el futuro. De ahí su relación íntima en la esperanza y la fe. Cuando se confía en el futuro, se cree en él. Es la certeza que hay en creer y esperar o expectar positivamente con una disposición o actitud que circunda la situación personal y colectiva. La confianza funciona como catalizador, como un lubricante de la interacción donde interviene el humano, al menos por una de las partes. Puede interactuar con congéneres, con cosas o con conceptos nada más. Y esto actúa facilitando y promoviendo siempre la colaboración, el trabajo en conjunto, confiado y esperando el futuro, el logro de un propósito o una intención hacia la meta propuesta, realizándolo con una actitud constante, apoyada y circundada por valores, confiriendo certidumbre a esa esperanza concreta. La confianza funciona como portal de acceso a la posibilidad de enfrentar retos, en particular acciones, en contexto de riesgo, esto es, en el contexto de vivir y de emprender. Emprender incluye riesgos determinados por elementos no conocidos o no controlables dentro de contextos igualmente desconocidos o incontrolables. La interacción facilita
facilitada, por la confianza se deriva en colaboración. Esta se realiza con congéneres, con cosas, como máquinas y con tecnología. Finalmente, da por resultado la realización de lo que sin ella no se podría haber nunca logrado. La interacción colaborativa permite incrementar la capacidad humana, física e intelectual. La primera, la capacidad humana realizada con máquinas que multiplican la fuerza personal y uno o varios individuos rindiendo eficiencia y eficacia a los resultados del trabajo. La capacidad intelectual también aporta, en particular por la inteligencia, que es exponenciada cuando se hace con confianza y en colaboración. Y permite la transición del IQ, o sea, de la inteligencia personal, al WQ, que es la inteligencia colectiva. La confianza y la colaboración requieren ser consideradas no solo como medio para un fin, sino como fin en sí mismo. Ellas generan un contexto de vida eficiente en convivencia armónica, orientada a un bien común y al logro de cara a un desarrollo social e individual. Donde hay confianza, hay disposición a colaborar, de lo cual resulta el desarrollo y sus efectos positivos. Habrá que considerar que la confianza no es un fenómeno exclusivo para el alcance del bien común. También puede ser utilizada para otros fines contrarios. Entonces, esto lo menciono simplemente por el hecho de que la confianza también tiene un aspecto, o puede tener un aspecto de permitir la colaboración en contra de lo humano. Y ese es un ejemplo muy claro es el crimen organizado. Pero por otro lado, todos los aspectos o casi todos los aspectos de la confianza son positivos. Funciona dentro de varios contextos y ámbitos. Su aprendizaje inicia siempre en el seno familiar, donde se vive de forma natural, individual y colectivamente con la familia, aunque las trasciende una vez que la confianza, se desarrolla adecuadamente. La familia e individuo constituyen el primer paso para vivir la confianza y experimentarla como un ámbito en sí generado por el amor. La confianza puede existir y evolucionar en el ámbito donde existe y donde se puede extender, de lo familiar y conocido al grupal, y también conocido y formado por los desconocidos o lo desconocido, al menos en su inicio, finalmente el colectivo. O sea, la confianza se genera en ambientes donde se conoce a quien se le confía, pero puede extenderse hasta llegar a confiar a quien no se le conoce. La confianza colectiva se desarrolla como un ámbito más deseado y maduro socialmente. Una confianza general o colectiva establecida entre miembros de la sociedad en general, lo mismo que de cara a las instituciones sociales públicas y privadas. El ámbito de confianza colectiva presenta más posibilidades de desarrollo social e individual y es una forma de vida con mayor empatía y cordialidad, proclive a la colaboración que se alimenta de la reciprocidad también. O sea, la confianza funciona como un triángulo con el cual se refuerza y nace con la colaboración y con la reciprocidad. La evolución o desarrollo de la confianza en el ámbito familiar del ámbito familiar, al ámbito grupal y hacia el social o colectivo no es automático. Requiere de elementos que lo fomenten y que la faciliten
en un proceso gradual. El primer caso de confianza colectiva se genera como primera instancia en una cultura que ya existe, en la que exista donde está presente la confianza general. Y esto se conforma y espera una forma de ser y de conducirse y comprometerse con los miembros de esa sociedad y con la sociedad misma. Esto la hace proclive a la colaboración y a la confirmación del llamado capital social, que es lo que, pues así se expresó en un momento dado en su primer forma al capital social, que es un equivalente a decir, es un capital de confianza colectiva y la disposición a colaborar e interactuar productivamente entre los miembros. La convivencia de esta evolución hacia la confianza colectiva es necesaria para acelerar procesos de desarrollo. Requiere hacer conciencia de ello, aceptar el estudio de las cosas de cara a la sociedad y la disposición a encontrar modos y métodos que posibiliten esta evolución de trabajo. Este proceso no es posible desarrollarlo en todas las sociedades simultáneamente cuando no existe. No habría manera de controlar los procesos, aunque sí hay forma y hay ejemplos de ellos. Sin embargo, como resultado de una gran catástrofe puede suceder y es una forma en la que ha suscitado la confianza general, donde se genera una nueva cultura renacida o renaciente a partir de esa catástrofe y entonces pues se puede generar confianza a partir de ello. Pues esto podría ser a partir de una guerra y esto pasó específicamente en dos países muy claramente, en Alemania después de la guerra y en Japón después de la guerra, en que después de esa catástrofe no fue espontáneo, sino que fue necesario ir reaccionando de una nueva manera y se hizo con una nueva cultura que generó confianza. Las comunidades que mantienen la confianza dentro de un contexto cerrado, o sea, lo que se llama o le llaman familismo, con poca capacidad de colaboración abierta, y eso es en una familia de grupos cerrados, son más proclives a mantener la confianza en lo intrafamiliar o en lo intragrupal. Esto es el último caso posible y de mayor probabilidad a la tendencia de formar grupos excluyentes frecuentemente proclives a la delincuencia, particularmente el organizado. Esto es cuando la confianza se mantiene en círculos cerrados, en ámbitos cerrados, pues estos ámbitos permiten o facilitan el hecho de poder utilizarla para cuestiones negativas. Esto invita a hacer un esfuerzo para formar grupos de confianza entre conocidos y desconocidos que permitan crecer paralelamente a otros iguales para desarrollar pequeñas comunidades de confianza que puedan irse replicando hasta lograr grupos mayores de confianza y un camino más corto al desarrollo. En la medida que esto avanza, lo hará de la forma correspondiente a la manifestación de la calidad de la vida y de la comunidad. El ámbito de desarrollo y sostenimiento de una comunidad está constituido de valores que refuerzan la confianza debido a la magnitud y a la capacidad de expectativa que brinda cada una de ellas en un ambiente de interacción y de reciprocidad, que se multiplican recíprocamente y brindan sinergia una a otras en función a la confianza. Los ejemplos de estos valores, y algunos ya los hemos visto con detenimiento, es la colaboración, la verdad, la integridad, la congruencia, la reciprocidad, el respeto
y el cumplimiento de compromisos y promesas, etc. Todo ello íntimamente ligado a fortalecer y a posibilitar la confianza. La vida social humana está llena de interacciones en todos los campos de la actividad. Está presente en la política, en la economía, en la cultura, etc. Particularmente funciona de forma manifiesta en la economía y en las transacciones derivadas de ella. Sin confianza no existe con la economía. No es posible una economía sin interacciones entre los participantes. Estas interacciones nacen y se fortalecen con la colaboración y esto en la confianza. Es indispensable despertar la conciencia de la colaboración existente en el intercambio como modo de colaborar para poder continuar el proceso que genere la confianza. Este proceso inicia con la reciprocidad cuando la otra parte corresponde a la iniciativa de interacción, a la interacción colaborativa, que una vez existente debe cuidarse y mantenerse en el largo plazo para hacerla sostenible y esto hará sostenible muchas otras realidades. Cuando no existe la colaboración con anterioridad o no se genera confianza previa mediante la reciprocidad, se originará un costo transaccional. Para construir un contexto de colaboración, una vez generada la confianza, por la colaboración disminuye y puede hasta anularse este costo de transacción. Las sociedades de confianza funcionan colaborando con bajo o nulo costo transaccional. Cuando no existe la confianza previa, las transacciones tienen este costo extraordinario para poder realizarse. Esto las pone en desventaja respecto a otras que se mantienen en un ambiente de confianza. La confianza funciona en los niveles ético y en el utilitario. Son los dos campos en los cuales surge. Y es indispensable que suceda en estos dos niveles, en la construcción de una comunidad sana y próspera, cumpliendo con ambos aspectos a la vez. Una persona o sociedad residente en un ambiente de confianza es capaz de impulsar una vida de mayor cordialidad, de generar actividades productivas y lograr más metas, tanto comunes como individuales. Ambas son capaces de realizar acciones trascendentes para toda la sociedad y de simplificar los procesos en general en lo económico, lo social, lo político y en lo cultural. La confianza es el hogar al que debe de aspirar toda persona y sociedad. Es el ámbito que reconoce y da valor a lo valioso y especialmente a la vida, a lo que la formó el amor. Y hasta aquí no sé, bueno, creo que fueron 15 minutos, y espero que no lo hayan considerado muy largo. Fue un poquito más de 15 minutos, pero está bien. Bueno, oigan, si estoy absuelto, me siento bien y podremos... Ya tenemos la mano de Enrique arriba. Yo creo que le damos la palabra a Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Alberto, Luis? Todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que, pues en la actualidad, a nivel mundial y a nivel social en nuestro país, pues si algo tenemos crisis es precisamente en la confianza. Hay una crisis de confianza. Globalmente, pues, por ejemplo, si vemos el discurso que ha venido realizando Putin de justificar la invasión que está haciendo en Ucrania, es porque no tiene confianza en Occidente. Dice que lo han venido defraudando, que Occidente le prometió que no iba a avanzar ni una pulgada más hacia sus fronteras y que pues esto se ha venido realizando de manera sistemática con
Hungría, Polonia y otros países, y que pues no puede él confiar en que ahora Ucrania, que está solicitando o que ha venido queriendo incorporarse a la Unión Europea, no le vayan a poner los misiles enfrente. Hay una crisis de confianza. Y dado esa crisis de confianza, justifica una intervención armada. Y eso, digamos, por poner un ejemplo en términos globales y actual, ¿no? De lo que estamos viendo. Y si lo vemos en nuestra sociedad, en el particular caso México, pues desde luego que también hay una crisis de confianza, porque el único lugar donde nos dicen, y ya relativizado eso, que en las únicas personas en las que puedes tener confianza es en tu familia. Y fuera de tu familia, pues duda de las buenas intenciones que pueda tener cualquier persona. Se nos pone ante todo la duda y entonces imposibilita lo que venía ahorita pues señalando Luis de colaboración, integración, espacios para el desarrollo, porque de suyo desconfiamos del otro. En términos, por ejemplo, la democracia mexicana es tan cara porque parte del principio de la desconfianza. Sé que me van a hacer algún chanchullo, alguna fraude en la elección, entonces tengo que blindar y hacer un complejísimo sistema electoral para que esto no suceda, y porque parte de la desconfianza. Entonces creo que ahí gran reto que tendríamos es el de hoy ir promoviendo una cultura de la confianza. Pero para promover esa cultura de la confianza, creo que pues también ahí tenemos un grave problema que tenemos que abordar, que es el de la crisis que tiene hoy la humanidad de identidad. Hoy, si entendemos la identidad como ser lo que se dice que es, hoy la misma, de suyo, la persona en su origen tiene una crisis de identidad. Y con esta crisis de identidad difícilmente podemos crear una cultura de confianza, que desde de suyo lo tenemos que promover. Y creo que ahí está parte del gran reto que tenemos. Porque toda relación humana y desde luego toda relación social y toda relación económica se construye solo a partir de la confianza. Si no existe esa, no podemos construir nada de todo lo demás. Y creo que la confianza además está vinculada, diría yo, a dos valores y a dos virtudes que también por ende tendríamos que promover. En ese sentido, en cuanto a los valores, debe haber plena transparencia y debe haber plena integridad para que las personas pues crean en nosotros, digamos, seamos dignos de la confianza de los demás, que en la transparencia en lo que se busca y que los resultados que decimos que se buscan realmente se logren, hay esta integridad de resultados y esa transparencia para que la gente confíe. Y también va aparejado, creo que de dos virtudes que precisamente por esta crisis de identidad se están perdiendo, pero dos valores fundamentales que son la esperanza y la fe. Cuando yo tengo esperanza en otra persona o en otra institución, le delego mi confianza. Pero también, sin embargo, hoy vemos que hay una crisis profunda de esperanza. Nada menos, por ejemplo, si ustedes ahorita le ponen en el Google, ponen la palabra la confianza y se van a imágenes, la primera imagen que les va a aparecer es una que dice lo siguiente: la confianza es la herramienta que algunas personas usan para traicionarte. Vaya. Esto es lo que nosotros andamos promoviendo a nivel global, cultural, por concepto de confianza. La herramienta con la cual te van a traicionar. Y entonces, pues esto dificulta el que se pueda creer en los demás y por lo tanto se dificulta el que haya la posibilidad de tener una esperanza de construir una sociedad, un mundo mejor. Y el otro valor que, digo, la otra virtud que hoy pues está en este proceso también de construcción social que existe, es el valor de la fe. Cuando yo soy capaz de depositar en otro también mi fe, surge confianza. Pero cuando no hay la posibilidad de ello,
de tener esta creencia, esperanza y de tener esta fe, difícilmente se puede construir una confianza que tenga cimientos sólidos y que sea verdadera. Entonces, aquí creo que hay varios aspectos que nos plantean un dilema, diría yo, o pistas en las cuales tenemos que trabajar para ir generando realmente ese clima social de confianza, cuando hoy parece que todos los argumentos y todo lo que existe en términos generales de carácter social es precisamente que van en contra de este sentido, ¿no? En lugar de poder generar confianza, sino ante todo que prevalezca una desconfianza. Sería mi aportación. Gracias, Enrique. Víctor, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, primero comentar que estoy completamente de acuerdo con Enrique en el tema que la confianza sí tiene que ver mucho con la identidad y que al día de hoy hay un gran problema de identidad. La gente no se identifica grupalmente. Hay tanta información que se suman a ciertas actividades, a ciertas filosofías, pero no se identifican con ninguna, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, sabemos cuál es el problema, que es más grande que quizás que las soluciones. O sea, hay más desconfianza en el mundo al día de hoy que confianza. Pero mi participación va en el sentido de poner casos de éxito de la confianza. Casos donde ha funcionado tácitamente y que se encuadra esta parte de personas que se identifican con las organizaciones, la organización se identifica con las personas, alinean visión y entonces generan un ambiente de confianza con todas las herramientas que expresó Luis: la colaboración, la comunicación asertiva, la sinergia, entre otras. Y es el caso de Boehringer Ingelheim, la farmacéutica. ¿Recuerdas, Alberto, que tienen la filosofía Miwi? ¿Sí? Y con su modelo dual, tienen, o sea, en su carrera de desarrollo de estudiantes, tienen una efectividad de 100% de contratación y tienen ahora sí que una anuencia del proyecto de que tienen un 100% de estudiantes que se quedan en la organización una vez que terminan de cursar los estudios en su universidad. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Pues que hay una identidad. O sea, los estudiantes y después ya como colaboradores se identifican con la filosofía de la empresa. Alinean la visión personal con la visión de la empresa. Van en el mismo sentido. Saben que si la empresa logra sus objetivos, también van a lograr los objetivos personales. O que si logran los objetivos personales, también estarán logrando los objetivos de la empresa porque van en el mismo camino. Pero también la empresa pone objetivos en los cuales tenga la certeza que al lograrlos, también su gente va a lograr los objetivos personales. Y entonces genera un ambiente de confianza que lleva también a una colaboración, principalmente a un ahorro de energía. Porque yo voy a poner esto en la mesa. El problema más importante de la desconfianza es toda la energía perdida. A ver, ahorita vamos a poner el caso de moda, que es el tema de la guerra, lamentablemente. Aquí, si hubiera confianza, se resolvería rápido, porque habría más transparencia, había más colaboración, los problemas esenciales y las raíces de los problemas, pues se atacarían, o sea, me refiero, se conversarían, se generarían acuerdos. Creo que perdimos a Víctor. O nunca hubiéramos llegado. Víctor, te perdimos tantito. Pues obviamente, eso afecta, ¿no? Te perdimos unos segundos.
perdón, entonces le decía que como están en la comunicación, o sea, una comunicación con desconfianza, entonces, aunque, o sea, no pueden atacar las raíces de los problemas y no pueden llegar a acuerdos porque no confían en lo que se dice nosotros. Entonces se cierra la comunicación y simplemente ya es quién tiene más fuerza. Y entonces es yo te golpeo, tú me golpeas y ahí vamos viendo y vamos midiendo quién puede más. Entonces ahí se rompe completamente el yo y el nosotros, que esta organización sí logró estructurar. Entonces, pues bueno, básicamente yo creo que un caso de éxito que valdría la pena, que ahorita Alberto, que también si puede ampliar la información, que también conoce muy bien la filosofía Miwi, también Luis, creo que ahí está el punto de solución. Creo que también sería un muy buen debate para que todos los 11 participantes que estamos aquí podamos llevar podamos llevar como esta filosofía o estas conclusiones a nuestra vida diaria y obviamente podamos lograr esa participación y Tenemos problemas con la comunicación con Víctor. esa construcción de confianza. Esta construcción de confianza, supongo que podríamos parafrasearla con lo que decía Enrique, de la construcción de esta cultura de confianza que ciertamente nos hace falta, ¿no? Y yo en lo que estaba escuchando a Enrique pensaba en en esa actitud que tenemos por lo menos muy clavada en México, ¿no? De la gente que confía, pues normalmente se le considera como alguien tonto, ¿no? Por confiado, lo engañan. Gernot, tú querías comentar algo. Sí, gracias, Alberto. Solo una perspectiva tal vez muy alemana, pero sobre exactamente este tema. Y estoy muy de acuerdo con lo que han dicho anteriormente. No tenemos mucha interacción. Somos ¿cómo se llama? Somos seres sociales, ¿no? Entonces la interacción social es un aspecto clave. Y sí, si no hay confianza, hay mucha fricción o pericia, ¿no? En este proceso de interacción. Entonces, en Alemania, yo pienso lo que da mucha confianza a la gente en general es la ley y las instituciones que tienen que ver con la ley y no sé, también la justicia, ¿no? Que a veces no es 100% justo la justicia, pero la ley en Alemania se entiende bien fácil y al contrario a la ley case law de los Estados Unidos o países anglosajones, no es tan complejo de entender. Entonces, eso da certeza a la gente que se vaya a leer lo que es la ley y lo que aplica en su contexto. De esta manera, yo me puedo confiar en la ley y la justicia cuando yo tengo, por ejemplo, un negocio o un contrato con otra gente. No tengo 100% confiarme en ellos porque si algo anda mal, yo tengo la ley que también me da protección. Entonces, tenemos tal vez varios niveles de confianza, una confianza en las personas y además una confianza en la ley y en los procesos. Y de hecho, les puedo dar un ejemplo. Soy asesor aquí en una compañía que está mejorando sus procesos de trabajo en la tesorería que tienen. Y buscaron, porque están creciendo, buscaron a una persona adicional que se vuelva como gestor de este departamento de tesorería. Y a mí me dijeron, ok, ¿cuáles son los criterios?
¿cómo podemos confiar en esta persona? Y yo les dije, sí, es buena pregunta, pero hay otra pregunta. Confíen en sus procesos. Hay claridad, hay sistema, hay una buena estructura en su negocio. ¿Por qué? Yo también puedo confiarme en buenos procesos que no permiten que las personas que los manejan tengan la oportunidad de ser ventajosos. Entonces, aquí también tenemos dos niveles de confianza. El primer nivel, la confianza en las personas, y el segundo, la confianza en buenos procesos, en una buena estructura. Entonces, no siempre es algo personal la confianza. Se puede institucionalizar. Muchísimas gracias, Gernot. Enrique, adelante. Gracias. Después de lo que comentaba, me vino a la mente una anécdota muy reciente que va aparejado un poco con lo que decía Gernot, pero sobre todo de, por así decirlo, dar un salto de fe en la confianza de las personas. En México tenemos un dicho que dice que mariachi pagado por anticipado siempre toca mal son. Ahí para las tierras de Luis debe ser muy popular esa parte. Así es. Yo tengo mucha confianza en eso. Y generalmente, o sea, partimos del principio de la desconfianza a partir de esa filosofía. Y el otro día tuve el atrevimiento de dar un salto de fe en ese sentido. Se descompuso el hidroneumático de su casa, requería ya la cambio de bomba y requería lo que me planteaba el técnico que vino a repararlo, pues bueno, que había que cambiarlo y pues que le tenía que pagar por adelantado la bomba para que fuera, la comprara y la cambiara. Y contra toda mi naturaleza, a partir de estos dichos de enseñanza popular mexicana, corrí el riesgo de pagar la bomba anticipadamente y de que hiciera el trabajo. Y para mi sorpresa, diría agradable sorpresa, puedo decir que aquí sí fue contra el dicho, pagué por adelantado, me tocaron y dio buen baile, porque efectivamente compró un buen equipo, me trajo factura, garantías, desarrolló el trabajo de manera profesional y en ese sentido creo que como muchas cosas que hay que cambiar, el cambio fundamental y primero tiene que ser en nosotros mismos para poder contagiar e irradiar, digamos, a los demás. Entonces, a la vez creo que aquí también, si queremos generar una cultura de confianza, los primeros en buscar generar ese, digamos, clima y ámbito de confianza, debemos ser nosotros mismos, ¿no? Esos saltos, y además esa forma de verlo, yo creo que se aplica para muchos de los temas que hemos estado aquí discutiendo, ¿no? Que necesitamos ser nosotros como un poco los primeros en hacer el ejemplo, en tomar estos riesgos. Y sí, de hecho, por ahí leí el testimonio de un pero en Estados Unidos, de alguien que vendía cafés y donas en la calle y que perdía mucho tiempo en lo que servía el café, las donas, le daba cambio a la gente que le pagaba con billetes grandes, ¿no? Y entonces, en algún momento decidió que lo que iba a hacer era poner una canastita allí, ¿no? Y la gente llegaba, pedía sus cosas, él se encargaba de darle su café, sus donas, y la gente tiraba las monedas o los billetes en esa canastita y tomaba ellos mismos su propio cambio, dejaban quizás algo de propina, y resulta que eso se convirtió prácticamente en una ventaja competitiva, porque mucha gente se acercaba allí aparentemente atraídos por el hecho de ser confiables, ¿no? O más bien de que alguien les creyera que eran confiables, ¿no? René, levantaste la mano. Sí, gracias. Bueno, básicamente decirles que, o sea, con todo lo que se ha dicho, estoy de acuerdo, evidentemente, pero me parecen unas cosas muy
muy interesante es ver la confianza quizá desde otra perspectiva, no desde el punto de vista técnico, nada más, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué es la confianza? Evidentemente es bueno, evidentemente logramos colaborar, pero tiene otros aspectos, tiene un aspecto físico. La confianza se siente en el cuerpo, es un aspecto físico, es un aspecto mental, de este es el que hablamos un poco, un aspecto psicológico y también tiene un aspecto espiritual. Y esta parte me parece sumamente interesante, es verlo desde el aspecto físico, o sea, qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos confiando y cuando estamos desconfiando. Y al final, para mí la confianza es nuestra relación con el mundo, con los otros y muy interesante con el futuro. Es una relación personal con el futuro. Esto como aspecto de la confianza. Entonces, es una postura interna espiritual pues muy interesante, ¿no? Y no sé, a mí se me hace muy interesante como estudiarla, evaluarlo uno mismo. Y sí, evidentemente hay muchos factores para desconfiar y tal vez también la desconfianza tiene su valor aquí, pero ¿qué pasa en este aspecto espiritual? Y también la otra cosa que mencionan, a mí me parece que la educación es para desconfiar. Y nosotros como padres, por lo menos en nuestro país, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿A confiar? Pues no, a ser astutos. Y bajo esta idea de que el que confía es inocente o puede ser tonto. Yo pienso que la confianza nos coloca en los dos extremos de una curva normal. Tal vez la gente menos capaz y la que peor le va, y los peores líderes que existen en nuestro mundo son gente muy confiada. A ningún grupo le gusta ser liderados por una persona inocente y súper confiada. Pero yo creo que el extremo mayor como que podemos lograr como humanidad es realmente las personas que confían, porque se relacionan con el mundo y con el futuro de una manera esperanzadora, ¿no? Que es la que nos construye como colectivo. Otra cosa que a mí me parece interesante de analizar con la confianza es el aspecto hormonal que se dispara, que también tiene que ver con el físico. Porque esto que están mencionando, cuando tú confías o le regalas la confianza a una persona, raramente la traicionan o no la quieren traicionar. Casi pienso en un aeropuerto, si tú le dejas tu maleta a una persona y le dices, me la cuidas, por favor, la persona que aumenta su confianza por un compromiso psicológico, espiritual, no sé cómo que hizo contigo, y es muy probable que te la devuelva cuidándola como si lo hubieras dejado nada más así. Entonces, a mí me parece que tiene estos factores que van más allá de lo técnico y que es una postura de nuestra psique como mundo en este momento. Entonces, cuando estamos sufriendo estas crisis, como dice Enrique, de desconfianza, es que nuestra psique mundial está quebrantada o está mal, y creo que está en nosotros esta introspección y qué podemos hacer para estrechar esos lazos, conectarnos con el mundo, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que yo quería compartir con ustedes. No tengo respuestas, pero es como esa interpretación que yo le doy. Pero muy interesante porque efectivamente la confianza se siente, ¿no? Y en primer lugar, ciertamente, si estamos en estado de desconfianza, la verdad es que vamos a estar incómodos, a la defensiva, ¿no? Eso quiere decir que en nuestro organismo se va a ver desatado un proceso de ansiedad, ¿no? Que en momentos extremos pues puede ser hasta dañino para la salud de la persona que lo experimenta. Y por el otro lado, cuando estás en una situación en la que te sientes confiado en confianza, ¿no? El estado el organismo entra en la dinámica de relajamiento, pues, ¿no? De descanso, de tranquilidad, ¿no? Entonces, por supuesto que esto todo tiene este efecto hasta en el extremo de la salud, ¿no? Eso me haría pensar que si estamos en un ambiente en el que estamos desconfiando constantemente de nuestro alrededor y de las personas que nos rodean, seguramente nos va a acabar haciendo daño a la salud. Enrique, levantaste la mano. Nada más para, pues también hacer referencia a algo exitoso desde la perspectiva México, plenamente. Para aquellos de ustedes que viven en la Ciudad de México, pues seguramente han escuchado y quizás consumido, pues tacos al pastor en el Tizoncito. Y el Tizoncito, como se originó, yo estudié en la Universidad La Salle, estaba a unas cuantas cuadras el Tizoncito,
Y cuando tú ibas de estudiante, te cobraban en base a los papelitos en los que te daban el taco. Entonces, dependiendo del número de papelitos que entregaras, era lo que te cobraban. Desde luego, pues había los que se pasaban de listos, que se comían 10 tacos y entregaban 10 papelitos, pero pues había quien sí se comía sus 10 tacos y entregaba los 10 papelitos y en base a eso le cobraban. Y entonces ahí era un salto de confianza hacia el consumidor y en quien recae ahí en base a la integridad personal, como en algo que de lo que comentaba en ese sentido también René, también desde el otro lado, pues a quien le queda la carga de hacer valer esa confianza que fue depositada en ti, pues es en este caso a uno, ¿no? Que le obligaba pues a pagar lo que había que pagar en sinceridad, aunque desde luego pues había desde el que se pasaba de listo. Pero sin embargo fue un modelo exitoso durante muchísimos años. Yo sé que ahora ya recientemente ya alguna ocasión que he visitado la Ciudad de México y he ido ahí, pues sí, ahora ya los tienen foliados los papelitos, ¿no? Pero de suyo en un inicio era papelito dado, papelito cobrado, ¿no? Y partía de la confianza hacia el propio consumidor, como un caso de éxito también nacional y con un producto Sí. muy ilustrativo de nuestra tierra, ¿no? Sí, aquí también hay unos tacos, creo los tacos Tepeyac en Guadalajara, manejan el mismo principio. Y yo creo que sí, calculas, ¿no? O sea, calculan un porcentaje, pero la gente le gusta, o sea, se une, hay la hormona de la oxitocina también, que es la que une a los grupos y está basado, pues básicamente en la confianza, ¿no? En este disparador, ¿no? Y también pensando, nada más por pensarlo así, hay gente que tiene un nivel de confianza tan alto, pero una confianza, no sé, inteligente, que puede, por ejemplo, entrar a hablar con asesinos, negociar con asesinos, y sabe que de alguna manera no le van a hacer nada. O imagino, sin saberlo, que la Madre Teresa de Calcuta también podría entrar a hablar con personas de cero confianza y sacar una negociación positiva, ¿no? En base sí, a confiar, a pesar de que la persona no haya mostrado o no tenga un track record de ser confiable, ¿no? Perdón por eso que comenta René, nada más como ejemplo, estos días salió una entrevista al obispo de Chilpancingo Guerrero, que está a punto de dejar ya la diócesis por la edad, en donde habla de sus entrevistas y todo con los líderes del narcotráfico en Guerrero, particularmente con los ardillos, cómo pues iban y de cierta manera le confesaba, no sé si a nivel término realmente de confesión, sus fechorías, y cómo a través de este diálogo el obispo en algunas cosas logró disuadir y que le bajaran al nivel de violencia en Chilpancingo, porque le tenían confianza. Sí. Y ese es otro tema, pero quizás una pregunta que deberíamos plantearnos ahora aquí es, que en realidad es la que está atrás, digamos, del concepto de la confianza, es cómo confiar, cómo saber en un momento dado en la práctica, ¿no? Aquí puedo confiar en los papelitos, puedo confiar en el cambio, puedo confiar en la persona, o no puedo confiar. ¿Y cómo hacerlo correctamente? Digo, incluso eso, fiel a mi deformación de economista y estadístico, ¿no? Pues eso está sujeto a los errores de la estadística, ¿no? A los falsos verdaderos y a los falsos, ¿no? Puede ser que confiemos cuando hay razones para confiar, pero puede haber momentos en que confiemos cuando no deberíamos haber confiado y viceversa, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Hay recetas para eso? ¿Hay fórmulas? Víctor, levantaste la mano. Sí, gracias Alberto. Fíjate que sí, yo creo que ese es un muy buen punto de reflexión, y es que yo creo que ahí también es parte que para lograr ambientes de confianza se tienen que generar estructuras de confianza. O sea, pero confianza no nada más de confiar ciegamente. Yo creo que lo que dijo hace rato Gernot, de que haya procesos, que haya protocolos, que haya acuerdos de convivencia, acuerdos de interacción, pues obviamente son cosas que van a ayudar a que obviamente se pueda
se pueda vivir un ambiente de confianza, ¿no? Creo que es parte de la receta. Creo que los extremos son malos y tanto tener una desconfianza o tener un ambiente de no confianza es malo, como también tener un ambiente de una confianza ciega, pues también tarde que temprano en algún punto puede funcionar, como los ejemplos de esos tacos, y está padrísimo, pero también como un caso de éxito puede haber 10 de fracaso, ¿no? Entonces, y que quizás alguien empezó con un sistema de confianza ciega y terminan dando un bandazo de completa desconfianza, ¿no? Entonces creo que debe haber protocolos. Yo creo que se deben de generar ambientes de confianza, pero procesos claros, en el que haya una reglamentación, justamente donde entramos en los temas de libertad, pues, y donde que se diga hasta dónde se permite o hasta dónde se pide que se respalde esa confianza con una conducta determinada. Entonces yo creo que para generar ambientes de confianza sí debe haber estructuras. Gracias, Víctor. Creo que en el orden hay varias manos. La primera que creo que fue la de Roberto. Roberto, ¿quieres participar? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Creo que de una forma o de otra, la confianza nos lleva, sobre todo en una cultura y en un país como México, a tergiversar y confundir el término con muchas otras cosas. Me parece correcto, ¿no? Esta comprensión, este entendimiento que tenemos los mexicanos de no, es que el que es confiado, el que confía, pues es tarugo, ¿no? Hay que, ¿por qué? Porque pues yo soy bien vivo y yo veo cómo me lo atoro y a ver qué le saco. Espérame, eso no es confianza. O sea, estamos hablando de cosas distintas. Me parece que la confianza sí tiene una estructura. Es un proceso emocional, no es un proceso de otro tipo. La confianza, yo no te puedo vender confianza en gramos o en litros, pues no. La confianza es intangible. Como yo la manejo en los talleres que yo doy, hay un proceso emocional para trabajar y lograr la confianza. El primer punto, ya lo mencionó Luis al inicio, tiene que haber una reciprocidad entre las partes. Lo que tú me estás dando, lo que tú me estás ofreciendo, no es igual a lo que yo pongo también en la mesa, pero es equivalente. Yo te esto de lo que hablaba Enrique hace rato, con las complicaciones de Putin y toda la organización del Atlántico Norte, ¿no? Y las fronteras, pues digo, necesitamos entender que tiene que haber reciprocidad. Cada quien trabaja su parte y cada quien es autónomo. Entonces, yo no puedo pretender que un país que no es el mío, por ejemplo, pues haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque a mí así me conviene. Espérame tantito, ¿no? ¿En dónde estamos? La reciprocidad es entre las partes en juego. En el momento en que lo que yo estoy ofreciendo no lo siento equivalente o proporcional a lo que yo estoy o pienso que ofrezco, pues en efecto, rompemos esta paridad y hay desconfianza. O yo te estoy dando de más, o tú me estás dando de menos, o algo está pasando aquí y no me gusta. Pero una vez que entendemos esa reciprocidad que tiene que ser negociada, es decir, pues digo, la realidad es que si yo veo 1 kilo de limones con 1 kilo de naranjas, pues la realidad es que voy a contar más limones que naranjas. Si me voy por ese lado, me estás viendo la cara. Algo estás tratando de hacer, pues no es equivalente. Espérame, no es por el número, es por el peso. Entonces, esta parte se tiene que organizar, se tiene que clarificar, se tiene que entender por ambas partes. Lo que yo te estoy dando es equivalente a lo que tú me estás dando y entonces estamos en paz, podemos confiar.
Una vez que logramos la confianza, yo necesito entender que vamos a un proceso de experiencia en la interacción. Es decir, yo tengo la experiencia en lo que yo hago, en lo que yo tengo, en lo que yo te ofrezco para resolver tu necesidad de la misma manera en la que tú lo tienes para resolver la mía. Regresamos a esta reciprocidad también, pero ya hay un formato de experiencia. Todo esto es intangible, es parte de una negociación. Una vez que estamos ahí, entonces podemos ser empáticos. Entiendo qué es lo que te lleva a ti a pedir lo que pides como lo pides, y entonces puedo adecuarme a la petición, incluso adelantarme a ella. Si yo cubro estas etapas, entonces estamos hablando de que hay confiabilidad entre tú y yo. O sea, si estamos hablando de esta interacción, hay un proceso y esto es emocional. Interesante, Roberto. Quizás yo podría objetar algunos puntos por ahí, pero bueno, vamos a ver. René, adelante, René. Sí, bueno, aquí sobre lo que menciona Roberto, sí, me parece interesante y creo que sí es una parte fundamental este proceso de reciprocidad, pero también me parece que la confianza tiene quizá más misterios que un proceso, nada más, porque la parte que me parece muy interesante de la confianza es esta, que es un pago por adelantado. No hay esta reciprocidad, no hay este fenómeno de reciprocidad, y de repente hay personas, y yo creo que en el aspecto creativo o en el aspecto de liderazgo, que hacen este salto de fe que habían mencionado aquí. Y esto desencadena una secuencia de actividades y de desenlaces muy, muy diferentes. Y creo que no está exactamente la reciprocidad, sino de alguna manera esta fe o esta conexión en el futuro, como si fuera una intuición de que algo va a suceder. Como un entrenador que confía en su jugador, pero realmente confía y le pasa esta confianza. Y cuando este entrenador tiene una autoridad alta y realmente le pasa esta confianza a un jugador, yo creo que es un superpoder. Y en mi caso, por ejemplo, yo siempre he mencionado, en el caso de mi padre, el regalo más grande que me ha dado es entregarme una confianza cuando yo aún no confiaba en mí, cuando no podía confiar en mí. No siento que haya sido un acto de reciprocidad, sino un acto de transmisión de alguna manera, de algo, de una energía, ¿no? Entonces, sí, existe la reciprocidad, creo que es muy importante, creo que es muy importante en una sociedad, estoy totalmente de acuerdo con esto, pero siento que hay muchas otras dimensiones. Y un comentario más que quería decir de una frase alemana que me gusta mucho, que dice: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. ¿Sí? Que nos habla, que dice: confianza es buena, el control es mucho mejor o mejor. Y ahí vemos otra vez esta idiosincrasia que también está en todo el mundo, no solo en México. Es decir, hay que ser astutos, pero justo contra esto hay que luchar, y contra eso hay que ser muy valientes, porque el que confía es valiente, y el que confía de manera inteligente es valiente, porque hace este pago por adelantado. Y ahí hay una serie de condiciones que habría que aclarar, ¿no? ¿Qué es eso de confiar valientemente? ¿Qué es eso de confiar bien, etcétera? Sí, Gernot, adelante, por favor. Sí, gracias. Si me permiten, la reciprocidad, sí, lo veo, y lo emocional lo entiendo y lo vivo también, pero hay otro modo, y este otro modo es sanciones. Cuando se rompe con la confianza, hay consecuencias negativas. Por ejemplo, ¿no? La ley otra vez, ¿no? Por eso tenemos policía y leyes. Cuando se rompen con las reglas, con el acuerdo social, tiene que tener consecuencias, sanciones. Y otro ejemplo, como lo veo menos en Mercado Libre, pero más en eBay, las plataformas, o Amazon, en donde los clientes pueden dar su opinión
en forma de estrellas del servicio que les han dado las tiendas en línea. Entonces, el cliente puede sancionar a una tienda cuando percibe que no le han dado buen servicio o buen producto. Entonces, les entiendo a ustedes, es buen argumento, pero para mí es una moneda que tiene dos caras. Una cara de reciprocidad y otra cara de potenciales sanciones. Quizás para parafrasearte un poco, Gernot, a lo mejor de lo que yo entiendo que podrías estar hablando, es Con que gusto. la contraparte de la confianza podría ser, o la otra cara de la moneda, como tú le llamas, es la violencia, ¿no? Si tú no honras la confianza que he depositado en ti, la consecuencia va a ser que te voy a responder y voy a reaccionar con violencia, ¿no? Pero lo dejo simplemente como una perspectiva mía. Sí, Enrique, adelante, por favor. Yo creo que más allá de la reciprocidad que comentaba hace unos instantes Roberto, tiene que ver con algo más profundo, la confianza. Creo que es con la integridad. Cuando ambas partes somos íntegras, desde luego que se genera confianza y desde luego que el resultado esperado por ambas partes queda mente satisfecho. Porque hay una transparencia también en lo que se va a dar y lo que se va a recibir y un acuerdo tácito, implícito en que estamos de acuerdo en ello. Y es precisamente porque somos íntegros y que esa integridad nos lleva a un factor adicional, diría yo, nos lleva a ser finalmente congruentes entre nuestro decir, nuestro hacer y nuestro pensar. Y por eso creo que es tan importante ahí el tema de la integridad como algo que debemos, una cultura de la integridad, porque en esa concurrencia entre personas o instituciones que debe prevalecer ante todo la integridad de las partes. Porque si bien dice, bueno, nuestro buen Gernot, o nos dijo René en esta frase muy alemana que al final de cuentas la confianza es buena, pero es mejor el control, si nos vamos un poquito más filosóficos, pues yo creo que eso parte un poquito de esa visión pesimista del hombre de Schopenhauer, de que el hombre es malo por naturaleza, un mal tremendo, y pues hay que irlo acotando, ¿no? Y yo preferiría, sin caer en Rousseau, que cree que el buen salvaje es el estado perfecto de la humanidad, pues bueno, yo creo en la libertad del hombre, ¿no? Y en esa libertad del hombre, pues que puede ser lo más digno, el acto más digno o el más vil, inclusive con minutos de diferencia, pues sí, a partir de la historia personal, de la congruencia de esta persona, puedo detectar la integridad y a partir de ello, pues tener confianza, creo yo. No sé si entiendo bien, Enrique, pero quizás un corolario de lo que nos acabas de proponer sería entonces que si andamos buscando estos ámbitos de confianza que estábamos hablando hace un momento, o esta cultura de confianza, como también le hemos llamado, podría ser una vía generar esta cultura de integridad, ¿no? Y eso nos llevaría más o menos automáticamente a estos ámbitos de confianza, esta cultura de confianza. Digo, no sé si eso sea cierto o no, pero... No sé qué tan en automático, Alberto, pero cuando menos creo que favorece más el clima. Ok. Fair enough. Luis, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un poquito, bueno, estando prácticamente de acuerdo en todas las posturas que se han hecho aquí, yo creo que no hay una que sea absoluta y eso de alguna manera también lo hemos estado reforzando, viendo y explicando, expresando de diferentes maneras. Yo creo que es muy importante, además de todo, bueno, en primer lugar, es cierto que la confianza no puede partir generalmente de algo donde ya existe interacción, porque la interacción siempre empieza por un lado, no por los dos lados, o sería excepcional, y qué bueno si nace con una acción de los dos lados. Generalmente lo hace cuando
por un lado, se tiene una fe en la confianza y se hace un acto del que se tiene la expectativa de ser correspondido. Entonces ya de ahí nace la reciprocidad. Entonces, definitivamente sí tiene que haber un pequeño salto de fe o gran salto de fe para generar esa reciprocidad que no siempre está, o sea, se tiene que generar una vez que ya se está actuando dentro de este ámbito. Definitivamente, pues ya se generan muchas expectativas y muchos tipos diferentes de colaboración, porque ya hay esa confianza, ya hay esta reciprocidad. Aquí yo quisiera nada más mencionar una cosa más, que para poder empezar con un pequeño salto de fe en brindar una acción de la que yo espero una reciprocidad, que yo estoy de acuerdo que es una cosa muy emocional, es una cosa de un sentimiento muchas veces físico, es una emoción interna y que termina con oxitocinas, que son excitocinas, ¿verdad? Es cuando se puede leer algo de la persona anteriormente y hay, muchas veces no nos damos cuenta, pero percibimos algo de la otra parte respecto a su capacidad de integridad, su capacidad de correspondencia, su capacidad de reciprocar. Y aquí yo quisiera simplemente mencionar que existe esta intuición que va de acuerdo a lo que se mencionó del pequeño salto de fe, pero muchas veces este salto de fe ya no lo es tanto en función de la fe, sino es en función de algo que se percibe anteriormente que permite confiar. Lo quiero mencionar, y me gustaría oír opiniones al respecto, porque es algo que generalmente se menciona. Me dio confianza por esto, me dio confianza por el otro, y eso me permitió pues proponer un acto del que surgió una interacción de reciprocidad. Gracias. Gracias a ti. Roberto, levantaste la mano, adelante. Pues miren, volviendo un poco a este punto de partida de las idiosincrasias en base a la cultura y a la historia de cada pueblo. Me parece que parte incluso de lo que comentaba René. Creo que en México somos, y en general, ¿no? En la mayoría de las culturas somos muy partidarios a tener como punto de origen este concepto de que la confianza hay que ganársela. Entonces, tú me tienes que demostrar que puedo confiar en ti. Creo que, por ejemplo, con el caso de los hijos, pasa algo muy peculiar. Yo incluso se los he llegado a decir a los míos. A ver, no tienes que ganarte mi confianza. Eres mi hijo, confío en ti, pero corres el riesgo de perder mi confianza. Y está peor. Si ya la tienes y la pierdes, ojo, te va a costar el triple recuperar mi confianza. Sí. ¿Por qué? Porque ya te le estoy dando per se. O sea, de entrada ya la tienes. ¿Por qué? Porque volvemos a la emocionalidad en el proceso. No voy a medir, no voy a arrasar igual a mis hijos que a cualquier otro fulano en la calle. Pues estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Entonces, aquí es donde regresamos nuevamente a cuáles son las cosas que mueven la confianza. Me parece que en efecto, como toda emoción, como todo proceso neuronal, es muy complejo. Entonces, ¿necesito construir confianza? Sí, pero necesito entender todo el contexto, el entorno de en dónde estamos parados. No es lo mismo la confianza en una sociedad, ¿sí?, que en una organización, entiéndase, una empresa, o que un club deportivo, o
métanle lo que se les ocurra. Entonces, por supuesto, voy a tener consecuencias en el momento en que se rompe la confianza. ¿Por qué? Porque hubo una negociación previa en cuanto a establecer ciertas normas, ciertos parámetros, ciertos criterios que había que respetar y tú los incumpliste. Y va a haber una consecuencia por ese incumplimiento. Pero eso, ojo, no creo que esa parte sea desconfianza. Al contrario, sigo confiando en que los parámetros que se establecieron son los correctos y son los adecuados. Y entonces castigo tu transgresión a la confianza, pero sigo confiando en lo que esté establecido. Y me parece que esto es algo que necesitamos empezar a distinguir. Una cosa es el confiar en el proceso, otra es confiar en la persona y otra cosa es castigar al transgresor de la confianza, ¿no? Que no necesariamente es desconfianza. Puedo desconfiar de la persona, pero no del parámetro, no de la organización, no de la situación. Entonces, sí se vuelve muy complejo cuando nos lo llevamos a todos estos vórtices y creo que sí es necesario empezar a entender más bien cómo lo hace cada uno de nosotros. Yo en lo personal, cómo establezco mi proceso de confianza con una sola persona y entender ese proceso en mí para empezar a entender cómo lo voy proyectando en otras situaciones, ¿no? Eso claro que nos ayudaría muchísimo. Estamos a prácticamente 10 minutos de que agotemos el tiempo que nos hemos dado. A mí me gustaría que fuéramos entrando también a esta fase que siempre me parece muy interesante y rica de nuestros takeaways personales, ¿no? No sé si René y Vladimir, que ya están ahí en fila, pueden ir retomando esta fase también de una vez. René, adelante. Va, bueno, sí, con gusto también. Sí tengo takeaways personales de escucharlos a todos y pues muchas gracias por eso. Y lo primero que me viene es que, o sea, la confianza, a pesar de que es un término que parece que todos entendemos, que es relativamente simple y que tratamos de describir todos aquí en conjunto, no alcanzan las palabras. No alcanza. Es una especie como el amor. O sea, todos lo conocemos, sabemos cómo se siente, pero no tenemos idea cómo describirlo. Y la confianza, me parece que tenemos hints. Aquí estuvimos desde diferentes perspectivas hablando de la confianza, pero es es imposible capturarla en realidad con todo lo que es. Sabemos cómo se siente. Creo que eso todo mundo sabe cómo se siente, pero describirlo me parece difícil. Me gustó también mucho lo que dijo Luis sobre el tema de la intuición y de leer a la otra persona. O sea, hay un grado de empatía y de conexión, como si fuera una conexión previa al acto. Y esto permite estos saltos de fe, estos saltos que inician procesos, y luego creo que todos estos derivados en estos procesos de reciprocidad se van ajustando, digamos. Pero hay esta forma, como, no sé, para mí, como esta anticipación de algo. Y tal vez hay que estar presentes, observando, empatía, no sé. Son cosas como que se me ocurren, que son como cosas muy importantes, más allá de solamente lo técnico. Lo técnico es importante, todo esto que mencionaron, estoy súper de acuerdo, pero me parece que siempre es mucho más de lo que estamos logrando describir aquí. Gracias, René. Vladimir, por favor. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo creo que el tema es, yo creo que lo que propondría es sigamos escuchándonos, sigamos trabajando. La verdad es que lo que dice Luis es súper interesante. Creo que son demasiados puntos. Creo que habrá que entrar en cada uno de ellos. Al final hay algo interesante sobre la dignidad de las personas, este afán de servir, este afán de comunicarse, este tema de entenderse y entendernos. Y creo que es complicado el tema de la confianza. Por eso les comentaba ahí una duda. Bueno, ¿cómo es que siendo unos animales que ni siquiera podemos pasar 1 o 2 noches a la intemperie, llegamos a dominar a la tierra, ¿no? O sea,
¿En dónde se dio ese proceso de confianza y dónde se perdió ese proceso de confianza? El contexto ahorita. Sí, Luis, por favor. No, perdón. Adelante, Vladimir. ¿Cómo la sociedad se basa en la desconfianza, ¿no? Cómo las normas ISO, al final las normas existen por la desconfianza. ¿Cuánto cuesta la desconfianza? ¿Y cuánta de esa energía, de empatía, de emoción, salud y todo podríamos estar redirigiendo a otras formas? O sea, ¿cuánto realmente nos está costando la desconfianza? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas? Todo, ¿no? Creo que es un tema muy, muy complicado porque, como decía Luis y como decía René, implican muchísimas situaciones, tanto químicas, emocionales, existenciales, filosóficas, religiosas y de todo tipo, ¿no? Entonces, mi propuesta es que sigamos en este punto. La verdad es que es fascinante hablar de un tema tan complicado como es la confianza y que al final se termina siendo la base del sistema económico que nos rige a todos. Oh, es un tema interesantísimo. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, yo nomás quisiera mencionar un aspecto que yo creo que de alguna manera todos lo sugerimos, aunque a lo mejor no tan claramente, pero yo creo que la confianza es una forma de expresar y de generar un ámbito donde se puede invertir o más bien vertir el amor y donde queremos estar ejerciendo acciones, recibiendo y dando amor, y eso lo hacemos mediante la confianza. O sea, tiene que ver también, lo que quiero decir con todo esto es nada más que yo creo que también tiene que ver con el amor. Y el generar un ámbito de confianza es un ámbito donde yo puedo ejercer el amor recibiéndolo y dándolo. A lo mejor de una manera, se puede decir, o permite esto que puede ser utilitario, pero también por otro lado, no todo lo utilitario es malo, dependiendo de con qué intención se hace. Lo utilitario en un momento dado puede ser bueno, siempre y cuando pues, se haga en ciertas condiciones y para ciertos fines. Pero aquí mi reflexión es nada más que tiene que ver, la confianza tiene una relación con el amor y me gustaría que en alguna ocasión se lo pudiéramos discutir y verlo en por qué es algo que buscamos siempre y por qué es algo que nos satisface siempre y por qué es algo que nos hace sentirnos bien siempre, como es el reconocimiento que no es otra cosa más que una especie de alimento a nuestra necesidad de amor. Es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Adelante, Enrique. Bueno, en el takeaway, yo creo que, pues como lo comentábamos la sesión pasada, ¿no? De lo que venimos aquí hablando, una contribución desde luego que puede hacer Globalytic es ir generando esta cultura, estos espacios de confianza que creo que hoy le urgen al mundo muchísimo, el que se puedan ir creando esta cultura de confianza, pero que además lo hagamos, creo yo, desde un binomio, que la confianza, su parte también en este binomio, debe ir acompañada de integridad. Y si vamos con este binomio confianza e integridad, pues creo que aportaremos mucho en estos espacios de confianza que le urgen al mundo. Sería mi conclusión de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Roberto, adelante. Pues bueno, también un poquito en esta intención del cierre, me parece que, digo, todos estos temas que hemos platicado y que son tan jugosos, tan sabrosos, recaen en un punto de origen a nivel social y es educación, que a final de cuentas es muy buena parte de la intención de la plataforma dual. De una forma o de otra necesitamos mayor educación en toda la población, pero me parece que en particular necesitamos mayor y mejor educación emocional. La realidad es que hablar de emociones es algo que suele
inquietar e incomodar a la inmensa mayoría de la población, es así como tema tabú, y es necesario, necesitamos empezar, no puedo llegar a este nivel de integridad, de congruencia, si yo no entiendo mi proceso emocional, si no estoy educado de manera adecuada, si tú y yo no podemos ponernos de acuerdo en un término porque tú entiendes una cosa y yo entiendo otra, no importa si estamos hablando de confianza, de verdad, de lealtad, de respeto, de tolerancia, del que quieras. Necesitamos estar hablando el mismo idioma, poder llegar al constructo igual. Es decir, si tú tienes una concepción, yo tengo otra, pues nos ponemos de acuerdo en una. Entonces, que creo que aquí es en donde entran estos parámetros. Y me parece que la única manera de llegar en las organizaciones a esto es educando. Y la realidad es, voy a tener la misma cultura organizacional en una empresa que en otra, y me vale si las dos son del mismo origen. O sea, podríamos tomar empresas hermanas, podrían ser del origen que quieras, pero por decir algo, existirá la misma cultura organizacional en Volkswagen que en Audi. Me parece que no. Se podrán parecer, hay puntos de toque, sí, pero cada una depende del tipo de individuos que conforman a la organización. Entonces, la cultura organizacional de una oficina o de una planta o de lo que sea en México de Volkswagen no es igual a una planta de Volkswagen en Estados Unidos o en Alemania. Y necesito saber que el factor humano es determinante para todo esto. Entonces, esto se lleva a cabo a través de la educación del factor humano y de entender cómo cada factor humano va a alterar el resultado global total de la cultura, el colectivo, el individuo influyendo en el colectivo y el colectivo en el individuo. Entonces, educación. ¿No? Muy bien. Roberto, muchas gracias. Estamos a 2 minutos de entrar a tiempos extras. Víctor. Pues yo, muy breve la conclusión. Yo creo que la complejidad de la que hablaban hace rato tiene que ver en que esto es de los conceptos de la vida que son ciencia y arte. La parte científica es que debe haber ciertos lineamientos para poner un ambiente de confianza, que tienen que ver con los acuerdos de convivencia, que tienen que ver con las reglas y tiene que ver con la supervisión y las consecuencias de no generar confianza o de no cumplir con la confianza extendida. Y viene la parte artística, que es la parte humana, esa empatía que vas a generar y que vas a tener con la persona o personas que te generan confianza, se la merezcan o no, pero es un sentimiento y es también un sentirte bien y el liberar químicos cuando generas una confianza o no generarlos cuando no te genera alguien confianza. Entonces yo creo que esa es la complejidad, que es una interacción entre una parte científica y una parte artística. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Antes de volver con Luis, a mí me gustaría preguntarles a Guillermo y a Paulo si ellos, no es obligación, pero si quieren compartir algo antes de terminar, sería agradable. Paulo. Sí, gracias. Pues bueno, sin duda un tema muy complejo, como todos han mencionado. Yo creo que, o al menos lo que yo me llevo, es voltearme a ver a mí mismo nuevamente y evaluar qué tanto confío en mí mismo también, ¿no? Porque en las interacciones ese es un factor clave, ¿no? O sea, me queda claro que al estar implícitas interacciones siempre, pues dependes mucho de las respuestas, ¿no? De la otra parte. Sin embargo, ¿hasta qué grado podría llegar, elevarlo yo como persona a un nivel donde pueda ser más autónomo, ¿no? Llevarlo a un nivel donde la confianza en mí sea tal que no dependa tanto de esos resultados de la otra persona, porque al final esos resultados no dependen totalmente de mí,
Víctor ahorita mencionaba, bueno, habrá gente que no merezca tu confianza y aún así tú decides seguir confiando, ¿no? Nos ha pasado hoy con relaciones de trabajo personales, ¿no? Entonces, sin duda este tema da para más, pero bueno, yo me quedo en un análisis de, bueno, también cómo está mi confianza en mí mismo, porque creo que en la medida en que esté fuerte esa confianza en mí mismo, creo que la confianza entre los demás puede tener más estabilidad en mi parte. Muy bien, excelente, gracias Pablo. Guillermo. Gracias, Alberto. Bueno, pues te agradezco mucho la oportunidad de por lo menos dar. Yo dijera que es interesante que la mayoría... Le dimos la palabra a Guillermo. Perdón. Perdón. Sí, gracias. No, pues muchas gracias por darme la oportunidad de unas pequeñas palabras. Pues mira, ha sido en el takeaway, en la parte del takeaway, ha sido muy enriquecedor porque creo que vemos un poliedro de elementos y de circunstancias en los cuales interviene la confianza, ¿no? Y lo veo con mucha nostalgia el tema, porque estamos viviendo en México una época verdaderamente dramática de la posverdad. La falta de credibilidad de nuestro gobierno, y no nada más de nuestro gobierno, sino de muchas personas importantes que son protagonistas en la vida nacional, lo que han hecho es que se pierda la confianza en este país. Y el ejercicio que se está haciendo aquí es muy importante y ojalá pudiera tener difusión y pudiera entrar a la parte de una formación de una cultura de la verdad, de una cultura de la credibilidad, porque me parece que eso es un tema central, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Para mí la verdad y la credibilidad es fundamental en la confianza. Y pues sí lo veo con una gran tristeza cómo se está conduciendo este país, y después de ver que mencionaba yo, este poliedro de circunstancias y de posibilidades que tiene la confianza, veo que estamos cada vez más lejos de poder retomar el camino correcto. Ojalá. Gracias, Alberto. No, gracias a ti, Guillermo. Ahora síguenos, adelante. Sí, otra vez, perdón. Es que a mí me fascina que la mayoría de ustedes lo ven como un tema muy emocional, que sí, estoy de acuerdo. Pero a veces me quedo con dudas si solo se puede resolver de esta manera. ¿Qué puedo decir? Confianza se vive. Tal vez ya hace falta con los padres que educan y forman a sus hijos. De esta manera, yo sugería también de sancionar cuando alguien abusa a la confianza. Porque, ¿qué puedo decir? Vivirlo es muy bien, es la mejor forma, la mera forma, pero en muchos, parece que en muchos casos no se vive. Entonces, tal vez en un primer paso se tiene que casi obligar a la gente de ser más confiable. Que me da pena de decirlo, porque normalmente no se obliga a ser confiable, ¿no? Incluso a lo mejor hasta podríamos plantearnos la pregunta de si es posible imponer la confianza, ¿no? No lo sé, digo, lo dejo como una pregunta ahí provocadora. Luis, quería... Nada más dejas echar un chascarrillo rápido con Gernot. Le hace falta dar ese salto de fe. Está bien. Luis, ¿quieres comentar todavía algo y con eso terminamos? Por supuesto, y con muchísimo gusto. Primero que nada, yo quiero agradecerles a todos que hayan de alguna manera, pues no de alguna manera, de muchas maneras reaccionado a la propuesta, y mi única intención era poner algo de lo que yo veía y
y veo que esto se ha complementado de manera increíble. Me siento muy contento, sigo con las emociones, pero creo que son muy importantes. Sin embargo, quiero mencionar también algo de lo que creo que Gernot tiene mucha razón, que parte de la confianza, o bueno, por lo menos una parte importante de la confianza es la calidad de las instituciones, la forma en que las instituciones lleven sus procesos. Y para complementar un ambiente de confianza, obviamente la confianza entre personas, pero también es en instituciones, en ver que las personas que trabajan con esas instituciones siguen los procesos adecuados. Y eso es lo que le da calidad a una institución, y las sociedades que tienen instituciones de calidad, pues son las sociedades que van avanzando más rápido. Y nada más un comentario más que quisiera mencionar, que, bueno, a lo mejor es muy obvio el ver que estamos viviendo una época difícil, es un cambio de época, y vemos que esto de la desconfianza surge en muchos otros ámbitos, y no nada más en el ámbito nacional, sino que lo que vivimos de desconfianza en lo nacional lo vemos reflejado también en lo internacional. Y pues esto se debe a la confusión que existe pues en un cambio de época, y bueno, ya estaremos hablando de esto en otra ocasión, y yo me siento muy complacido por la reacción que me hicieron por parte de todos ante este tema, y a lo mejor vamos a tener que seguir adelante con otros aspectos de tema en otra ocasión, que alguien más quiera hacer el impulso inicial. Y muchísimas gracias a todos por corresponder a esto. Gracias. A mí no me queda más que hacer un par de anuncios parroquiales. En nuestra página de globalethic.com, ahí hemos dispuesto unas, básicamente 2 secciones que me gustaría que nos ayudaran a ir complementando, ¿no? Una es, creo que le pusimos algo así como retazos de ética o algo así, y la idea ahí es hacer comentarios breves sobre aspectos de ética en los negocios, en la economía o en donde ustedes desean, ¿no? Algo que quieran comentar ahí, esos pueden ser comentarios que pueden ser interesantes, divertidos, entretenidos, ¿no? Y también estamos empezando ahí una bibliotequita, que más que biblioteca es realmente una, compendio de recomendaciones de lecturas que podemos recomendar. Entonces ahí, pues hasta ahora yo he estado alimentando un poco esa sección con algunas cosas que me he encontrado. Los invito a que vean esas, pero sobre todo, más importante, los invito a que ustedes también contribuyan allí con algunas, pues libros, artículos o cosas que ustedes quieran compartir, y de esa manera también podemos ir, enriqueciendo nuestra reflexión y nuestro enriquecimiento de estos espacios de la discusión crítica globalética. Pues más, eso sería todo. Me gustaría nada más despedirme. Buenas noches. Muchas gracias por haber